En los primeros días del viaje hacia King's Landing, el amanecer trae consigo más que el frío del norte. Dos viejos amigos, un rey y su mano, cabalgan juntos, pero también lo hacen sus recuerdos, sus pecados y los fantasmas de una guerra que aún sangra. En este capítulo, el honor de Eddard Stark se enfrenta a la ira del rey Robert Baratheon, y el pasado revela heridas que jamás cicatrizaron. Este capítulo es íntimo y tenso, donde la conversación entre dos hombres que compartieron batallas y pérdidas se transforma en un enfrentamiento de ideales. Desde las primeras líneas, Martin nos transporta al gélido amanecer del norte, donde Robert despierta a Ned con un impulso casi infantil por cabalgar. Pero bajo esa apariencia de camaradería se esconde el verdadero corazón del episodio, un debate entre el honor y la venganza, entre la memoria y la política, entre lo que fueron y lo que han llegado a ser. El capítulo sucede aún durante el viaje al sur, cuando la comitiva real avanza hacia King's Landing. Es aquí donde el autor empieza a desnudar las diferencias entre Ned y Robert y a mostrar cómo la amistad de juventud ha sido desgastada por el peso del poder y la guerra. El capítulo inicia antes del amanecer. Aline despierta a Ned con urgencia. El rey lo espera afuera. La niebla cubre las colinas del norte y el aire huele a escarcha. Robert Baratheon ya está a caballo, envuelto en una gruesa capa de piel. Con voz potente y espíritu impaciente, exige a Ned que lo acompañe a cabalgar. Dice que deben discutir asuntos de estado, aunque lo que realmente busca es escapar del tedio del viaje y de los oídos indiscretos del campamento. Ambos parten con un pequeño grupo de guardias, pero pronto los dejan atrás. El rey cabalga con una energía desbordante, disfrutando del viento y del movimiento, como si quisiera recordar los días en que fue un guerrero libre y no un monarca preso de sus obligaciones. Ned intenta mantener el ritmo mientras el amanecer va teñiendo de luz la bruma, hasta que finalmente Robert detiene su caballo en lo alto de una colina. Ahí, entre risas, confiesa cuánto detesta la lentitud del cortejo y se queja de Cersei, de la casa rodante y de la vida de rey. Ned ríe con él, y por un breve instante parecen los viejos compañeros de armas de antaño. Pero la charla deriva pronto hacia el pasado, hacia los recuerdos de juventud y las viejas heridas. Robert menciona a las mujeres de aquellos años, a las amantes de guerra, y sin cuidado saca a relucir la vieja herida del bastardo de Ned. Con un tono de broma maliciosa, le pregunta por la madre de Jon Snow. ¿Cómo se llamaba tu chica? ¿Wylla? Ned responde con frialdad cortante y le ruega que no hable más del asunto. Martin plasma con sutileza el profundo malestar de Ned, no solo por el recuerdo de su deshonra, sino por la verdad que oculta tras esas palabras, una verdad que aún no revela. Robert intenta restar importancia riendo y diciéndole: a veces te erizas de una manera que... Bueno, el emblema de tu casa debería ser el puercoespín. Pero el gesto hiere la dignidad de Ned. A medida que la niebla se disipa, los dos hombres contemplan las llanuras del norte, antiguas y silenciosas. Ned señala los túmulos de los primeros hombres, recordando la antigüedad de su tierra. Robert se encoge bajo su capa, quejándose del frío hasta que saca un pergamino, un mensaje que ha llegado de King's Landing, enviado por Lord Varys. Ned lo desenrolla con cautela, temiendo malas noticias sobre Lysa Arryn o su acusación contra los Lannister, pero no es eso. Se trata de un informe de espionaje. Daenerys Targaryen, la hija del Rey Loco, ha contraído matrimonio con un poderoso khal Dothraki. Robert de inmediato muestra su paranoia y su odio visceral hacia la casa Targaryen. Exige enviar un asesino, un cuchillo y una mano valiente, para acabar con ella antes de que pueda concebir hijos. Ned reacciona con horror. Para él, la idea de asesinar a una niña inocente es impensable, una abominación que lo repugna profundamente. Aquí, las diferencias entre ambos hombres se vuelven abismales. Robert ve en los hijos de Rhaegar y en Daenerys no personas, sino amenazas, cachorros de dragón, que podrían volver a incendiar el reino. Ned, en cambio, ve el crimen y la falta de honor en matar a los inocentes. La discusión escala. Robert
Dominado por su furia, le grita a Ned recordando la muerte de su hermano Brandon y de los Rickard Stark, quemados y estrangulados por Aerys. Evoca también la violación de Lyanna a manos de Rhaegar, una herida que jamás cicatrizó. Para Robert, la venganza es justicia. Para Ned, la justicia sin honor no es más que barbarie. Y entre esas dos visiones, se abre un abismo moral que marcará todo su destino en el libro. El tema cambia cuando Robert menciona la necesidad de nombrar a un nuevo guardián del Oriente. Ned propone al joven Robert Arryn, o incluso a Stannis Baratheon, quien demostró su valor en Bastión de Tormentas, pero el rey revela que ya tiene a alguien en mente, Jaime Lannister. Ned queda estupefacto. Nombrar al hijo de Tywin Lannister, además de ser el guardián de Occidente, concentraría un poder inmenso en manos de una sola familia. Peor aún, el hombre elegido es el Matarreyes, aquel que traicionó su juramento y asesinó a Aerys. Ned cuestiona abiertamente la decisión, y la conversación se tensa de nuevo. Robert intenta justificarlo, alegando que Jaime era apenas un muchacho que mató a un tirano. Ned no puede aceptarlo. El juramento roto pesa más que la justificación. Entonces, Eddard recuerda el día que llegó a King's Landing tras el tridente, los cadáveres de los hijos de Rhaegar, el trono de hierro cubierto de sangre y Jaime sentado sobre él, con su capa blanca manchada y su espada dorada. La imagen lo persigue todavía. Para Ned, esa escena fue la prueba definitiva de la corrupción del poder y la traición de los Lannister. Robert, sin embargo, se ríe. Dice que Jaime solo estaba descansando, que el trono es incómodo incluso para un rey. Con ese comentario, Martin muestra cuán distinto es el sentido del honor entre ambos hombres. Para Robert, el trono es un símbolo de poder. Para Ned, es un símbolo de peso moral. Finalmente, cansado de discutir, Robert espolea su caballo y se aleja, queriendo sentir el viento otra vez, como en los viejos tiempos. Ned se queda atrás, solo entre los túmulos, sintiendo que su voz y su consejo no significan nada para el rey. Piensa en su hogar, en Catelyn, en Bran y en cómo el destino lo ha arrastrado lejos de donde debería estar. Pero no hay vuelta atrás. Con resignación, espolea su caballo y sigue al rey. Así termina el capítulo, con Eddard Stark cabalgando hacia el sur, sabiendo que el deber lo conduce a un mundo donde el honor rara vez tiene cabida. Este capítulo introduce varios conceptos fundamentales para comprender la estructura política y geográfica de Poniente, así como figuras claves del reino. Los 7 reinos y los guardianes. Westeros está dividido en grandes regiones gobernadas por familias nobles bajo la autoridad suprema del rey en el trono de hierro. El título de guardián no es solo un cargo administrativo, sino una distinción militar y estratégica. Los guardianes son los responsables directos de la defensa de sus fronteras ante cualquier amenaza externa o rebelión interna. Como guardián del norte tenemos a Eddard de la casa Stark, quien tiene la responsabilidad histórica de vigilar el muro y proteger los 7 reinos de las amenazas que provienen de más allá de los límites conocidos, como los salvajes y las antiguas leyendas que vuelven a despertar. Los otros. Como guardián del occidente u oeste tenemos a Tywin de la casa Lannister. Los Lannister son conocidos por ser la familia más rica de Poniente, debido a sus minas de oro. Su responsabilidad es la defensa de la costa occidental. Como guardián del oriente o el este, tenemos a la casa Arryn, del Nido de Águilas. Jon Arryn es el actual guardián del oriente, además de servir como la mano del rey en Desembarco del Rey. Su hogar, el Nido de Águilas, es una fortaleza considerada inexpugnable, situada en las cumbres de las montañas de la Luna. Ahora, con su muerte, la vacante está disponible y por derecho de tradición debería pasar a su hijo Robert. Como guardián del sur tenemos a la casa Tyrell, de Alto Jardín. Los Tyrell gobiernan el dominio, la región más fértil y poblada de Poniente. Su responsabilidad es velar por las fronteras sureñas y la protección de las zonas agrícolas que sustentan al reino. Nota: estos títulos buscan centralizar el mando militar, asegurando que el rey tenga 4 generales principales a quienes confiar la integridad de las fronteras del continente. Desembarco del Rey. Es la capital de los 7 reinos. Se encuentra en la costa oriental y fue fundada por Aegon el Conquistador tras unificar Poniente. Ahí reside la corte real, el rey, la reina, sus hijos, consejeros, caballeros y sirvientes. Es una ciudad bulliciosa, llena de intrigas políticas, pobreza y poder, donde los rumores pueden valer más que las espadas. También es sede del Trono de Hierro,
el cual no es solo un asiento, es el símbolo del poder absoluto, forjado con las espadas de los enemigos derrotados por Aegon el Conquistador. Su incomodidad y sus bordes afilados son una metáfora constante de la carga y el peligro que es gobernar. Aunque se denominan 7 reinos, son un solo reino unificado desde hace aproximadamente 300 años. Sin embargo, las lealtades locales suelen ser más fuertes que la lealtad a la corona, lo que crea una tensión constante entre el poder centralizado en King's Landing y la autonomía de las grandes casas regionales. El Consejo Privado y la mano del rey. El Consejo Privado es el grupo de asesores más cercanos al rey. Está compuesto por 6 o 7 miembros. Entre ellos tenemos a el Gran Maestre, el Maestre de la Moneda, el Maestre de los Susurros, el Maestro de las Leyes, etc. La mano del rey es el segundo al mando. Es quien gobierna el reino cuando el rey no puede hacerlo. Es una posición de enorme poder y riesgo, pues las conspiraciones de la corte pueden destruir incluso al más leal de los hombres. Jon Arryn, el antiguo mentor de Eddard y Robert, ocupó ese cargo antes de morir misteriosamente, lo que impulsa buena parte de la trama política del libro. Varys, el maestro de los susurros. Aunque no aparece directamente en este capítulo, se menciona su red de información. Varys es un eunuco extranjero conocido por sus ropajes sedosos y su tono afable, pero detrás de su sonrisa se esconde el espía más poderoso del reino. Su título de maestro de susurros lo convierte en los oídos del rey, capaz de saber lo que ocurre en cada rincón de Poniente gracias a sus pajaritos, una red de informantes silenciosa pero bajo su control. Su presencia simboliza la constante tensión entre el poder visible de los señores y el poder oculto de la información. Este capítulo funciona como un espejo. Muestra lo que fueron Robert y Ned, y en lo que el poder los ha convertido. Martin teje una conversación que parece amistosa, pero que en realidad es un duelo ideológico. La figura de Robert Baratheon aparece con toda su complejidad. Es un rey cansado, prisionero de su propio trono, que intenta revivir su juventud mediante el reencuentro y la violencia verbal. Su odio hacia los Targaryen no es solo político, sino emocional. Cada vez que pronuncia el nombre de Rhaegar, lo hace como quien habla con un fantasma que aún lo atormenta. Ned, en cambio, mantiene su templanza, pero también su rigidez. Su honor lo define, pero también lo aísla. En esta escena ya se ve el trágico destino que lo acompaña. Un hombre recto intentando razonar con un mundo que no obedece a la razón. La conversación sobre Daenerys es profética. Ned defiende la inocencia de una joven al otro lado del mar, mientras Robert, en su ceguera, quiere exterminar a toda una línea familiar. Esa discusión marca el primer gran desacuerdo político que anticipa lo que le depara a su relación. El capítulo es también un eco de la gran tragedia de Juego de Tronos, el honor contra la supervivencia. Puntos clave o temáticas importantes. El peso del pasado y la sombra de Lyanna Stark. La conversación entre Robert y Ned está dominada por los fantasmas del pasado. Robert, incapaz de superar la muerte de Lyanna, revela una nostalgia obsesiva que lo mantiene anclado en una guerra que ya terminó. Para Ned, en cambio, el recuerdo de su hermana es dolor y promesa incumplida. Este contraste muestra cómo la memoria puede moldear la identidad y condenar a los hombres poderosos a vivir más en sus recuerdos que en su realidad. El conflicto entre la justicia y la venganza. Robert desea la muerte de Daenerys Targaryen sin conocerla, movido por la rabia hacia los antiguos enemigos. Ned, en cambio, se aferra a los principios de justicia y mesura, negándose a aprobar el asesinato de una niña. Este choque de visiones anticipa el conflicto central entre ambos, el gobernante que actúa por impulso y el consejero que intenta mantener la razón en un trono construido sobre la sangre. Es una primera grieta en su amistad. El contraste entre el deber y el deseo. El diálogo revela que Robert desprecia las cargas del poder, odia el trono, la política y la rutina de la realeza, anhelando los días de lucha y gloria. Ned, aunque comparte su cansancio, entiende que la responsabilidad no puede eludirse. Esta diferencia entre ambos refleja dos modos de enfrentar el deber: el del guerrero que no sabe gobernar y el del hombre que gobierna por obligación, no por ambición. Ambos están prisioneros de lo que el destino les impuso. La tensión entre amistad y poder. El viaje muestra cómo la corona ha cambiado su relación. La camaradería de guerra se ha transformado en un vínculo asimétrico. El amigo de antaño ahora es súbdito del rey. Ned aún se atreve a hablar con franqueza,
pero percibe que cada palabra debe medirse. El poder introduce silencios incómodos donde antes había confianza. Este tema anticipa cómo el peso del trono erosiona los lazos personales en un mundo donde la lealtad es un lujo. La herencia como reflejo de los reinos futuros. El debate sobre el matrimonio de los hijos de Robert y Ned y sobre la ascendencia de los Targaryen revela la preocupación por el futuro de los reinos. La descendencia se vuelve una extensión del poder, una herramienta política más que una unión afectiva. Este punto introduce la idea de que los hijos, Sansa, Joffrey y Daenerys, serán herederos no solo de tronos, sino también de los pecados y heridas de sus padres. Todo lo que ocurre aquí siembra conflictos por venir. Entre la niebla del amanecer, Ned Stark cabalga junto a un rey que ya no reconoce, entre tumbas antiguas y palabras cargadas de memoria. En este capítulo, la amistad y la lealtad se enfrentan a la crudeza del poder, y el honor de Ned choca con el rencor de Robert. Ambos hombres miran el pasado, pero solo uno intenta honrarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ned hizo bien al desafiar al rey? ¿O su sentido del honor lo está condenando desde ahora? Déjenme sus comentarios abajo, suscríbanse para no perderse los próximos episodios y si disfrutaron de este análisis no olviden dejar su me gusta. En el próximo episodio viajaremos con Tyrion Lannister, donde la mirada del gnomo de Roca Casterly nos revelará un norte muy distinto, helado, sombrío y lleno de presagios. Hasta entonces, que los dioses los guarden.